Este, la unidad 1 es periodo de la concepción a la infancia. En primera, los conceptos y definiciones básicos, que crecimiento es el aumento de masa o de tamaño de un objeto o persona. El desarrollo es la evolución de un objeto o persona. La maduración es cuando una persona llega a su punto de desarrollo y plenitud. Entonces a eso se le llama eso se le llama maduración. Herencia pues son, pues, por ejemplo, los terrenos, o en cuanto a lo físico, que por ejemplo, si tu papá tiene el pie de una forma, tú le heredas y tienes la misma forma del pie, o un lunar, cosas por el estilo. El medio ambiente es el medio que nos rodea. Por ejemplo, pues el mío es frío, el medio ambiente. La adaptación, pues es cuando un organismo se, se acopla a un medio ambiente al diferente al que tenía, con el que empieza a vivir. Se adapta para poder vivir. El ciclo de vida pues es que son las etapas por las que pasa un humano, como antes de nacer, la niñez, la infancia, la adolescencia, la pubertad, la juventud. Las características y principios desde la perspectiva del ciclo de vida. Los ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración. O sea que cada persona tiene su ritmo. Si todas las personas tenemos diferentes ritmos de desarrollo, de maduración o de crecimiento. Pero más sin embargo, pues todos vamos a desarrollarnos y a crecer. No iguales, pero lo tenemos que hacer. La influencia de la herencia, el ambiente, el negocio, el sistema, neurodoctrina y el contexto. Cómo influye todo el medio ambiente y el contexto, la herencia, y todo eso influye para el desarrollo de la persona. La etapa prenatal. La etapa prenatal empieza primero con la germinal, que viene siendo las primeras 2 semanas desde que el esperma entra en el óvulo hasta que el huevo se inserta en el útero. De ahí sigue la etapa embrionaria, que es de la segunda semana hasta la octava, o a veces hasta la semana 12, depende del autor. En esas semanas se desarrollan todos los sistemas, como siendo el nervioso, el digestivo o el respiratorio. Y pues en esa etapa es cuando el bebé se desarrolla, o sea, se forma por completo. Y ya en la fetal es desde la semana 12, y es donde el feto pues ya está completo, pero empieza a crecer. Y esto se le llama feto hasta que llega la semana 40, que es la última, y es cuando a nacer. Empiezan a nacer, ya sea por cesárea o parto natural. También en la etapa prenatal es cuando se dan las normalidades genéticas, como el síndrome de Pallister-Killian, el síndrome de Down, entre otros. De hecho, hicimos una imagen interactiva y a mí me tocó el síndrome de Pallister-Killian, que es, haz de cuenta, alteraciones en los genes, en los cromosomas. Y a lo que yo me acuerdo era que en la cabeza tenían así como aplastado, y los ojos los tenían como... Sigue la etapa de la lactancia, que es de los 0 a los 3 años, que pues los cambios serían físicos, como que les empiezan a crecer los dientes, la panza, la cabeza, todo su cuerpo. De hecho, a partir de los 2 a los 3 años es cuando su crecimiento es muy elevado, a diferencia de los 0 a los 2 años.
lo cognitivo, que sería la teoría de Piaget, que habla sobre los reflejos innatos y las conductas repetitivas y cómo imitan a otras personas. El psicomotor, que viene siendo cómo manejan ya bien su cuerpo y pueden hacer otras cosas como gatear, pararse, caminar o por consiguiente sigue la etapa de niñez temprana, que es cuando se desarrollan el lenguaje, empiezan a interactuar con sus amigos en el kinder, ya pueden caminar bien, o sea, en esta etapa es cuando ya empiezan a caminar y empiezan a caminar bien, ya pueden patear un balón, su lenguaje ya se desarrolló bien, ya pueden hablar bien, y en esta etapa también es cuando se empiezan a enseñar a leer. También hicimos un trabajo que era el producto 1, que eran los conceptos básicos: su crecimiento, desarrollo, herencia, adaptación, el medio ambiente y el ciclo de vida. También hicimos una exposición en PowerPoint de 4 integrantes, en la cual expusimos los tipos de partos, la etapa germinal, embrionaria y la fetal. También hicimos una imagen interactiva de alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Pallister-Killian, que es el que me tocó, también el síndrome de Down, entre otros. También la actividad de jornada de observación, que pues hicimos preguntas a varias personas y vimos la diferencia entre una y otra, cómo pueden contestar unas preguntas, porque a los más grandes se les hacía más fácil y a los más niños no sabían qué contestar. La etapa de la niñez media, que es de los 6 a los 11 años, en esas etapas cuando ya empiezan a leer mejor, ya saben hablar, pasan los años hasta llegar a los 11 años que ya saben leer bien, hablar bien. Sus acciones motrices pues mejoran muchísimo y es cuando empiezan a perfeccionarlas. Por ejemplo, los dientes en esta etapa es cuando se les caen los de leche y le empiezan a salir los de ellos. Y la estatura y el peso, que pues va creciendo, van creciendo y van engordando. Y en la etapa de la adolescencia también van creciendo y van engordando, o incluso en esta etapa es cuando los gorditos empiezan a enflacar. Y pues en esta etapa es donde se dan el desarrollo físico más, se da más, tal como es el crecimiento de vello, púbico, axilar, en el bigote, en la barba en los hombres, y en las mujeres solamente, también les sale pero menos. En las mujeres el ensanchamiento de caderas, el periodo menstrual, el acné, y en los hombres también el acné, el crecimiento de músculos. Y también hicimos en la jornada 2 una pregunta que era cómo habías mejorado tus movimientos, y si lo hicimos como 4 o 5 personas, y unas contestaban mucha información y otras pocas porque no saben qué decir. Otra era el índice de masa corporal, que era multiplicar el peso que, no, era dividir el peso que tenías sobre la altura al cuadrado, y el resultado que saliera, lo que tenías que hacer era buscar una tablita que eran de tanto a tanto, era que estabas bajo de peso, de ahí era tu peso normal, de ahí el sobrepeso y de ahí la obesidad. Yo en ese caso salí en sobrepeso 1. Y ya de ahí fueron las teorías del juego, que la primera que me tocó a mí fue la teoría del exceso de energía, que era que todos los niños tenían mucho exceso de energía y por medio del juego es como ellos la liberaban. Y la otra eran la teoría del juego, que era, por ejemplo, el juego trófico, que era imitar animales, o el otro que era
de construcción o algo así, que era de, pues de construir, de hacer construcciones. Y ya de ahí sí el fotopodograma, que era pues hacer en hoja milimétrica, plantar tu pie, pero primero tienes que pintarlo y así. Y sobre el resultado que salía, había una tabla que era pie cabo, pie plano, pie cabo grueso y pie cabo. De ahí sigue la etapa de adultez temprana, que es pues cuando estás en tu mejor punto, se puede decir, porque pues tienes buena salud, y es cuando empiezas a buscar tu trabajo, terminas tu carrera, empiezas a buscar tu trabajo, empiezas en reproducirte, en tener tu propia casa, en tener tu carro y todo eso. Y la adultez media es cuando ya empiezas a deteriorarse un poco todo lo físico. Y en cuanto a la sexualidad, pues poco a poco vas perdiendo las ganas de tener sexo. Y la salud mental y física, en cuanto a lo mental, es cuando estás en tu mejor punto porque sabes muchas cosas. Pero en cuanto a la física se está deteriorando, ya se está deteriorando. Y ya en la adultez tardía, que viene siendo como la vejez, es cuando ya los cambios físicos ya tiro ya se están cambiando, y se empiezan a ver las arrugas, se te empieza a hacer aquí flácido, te empiezan a doler cosas, te empiezan a salir enfermedades. Y es cuando te das cuenta que la vejez ya te llegó. Y es cuando empiezan a caerse, se caen los dientes, el pelo y todo eso. Y lo último que vimos fue el juego simbólico, que yo puse el de la mamá y el papá, que simbolizaban a la mamá y a la papá y hacían pasarse por como que si fueran ellos, se actuaban como ellos. También el juego motor con reglas, que pues era hacer un juego que tuviera reglas, crearlo, ponerle tus propias variantes y cosas así. Y el otro era la estrategia didáctica, en la cual a mí me tocó el juego natural y puse yo la del topo, que era la de que uno tenían que buscar, poner un objeto o buscar un palo, por ejemplo, de un tamaño, y que tenían que hacer era buscar 5 palos del mismo tamaño o del objeto, y uno tenía que verlos, y hasta que los juntaran, pues ya ganaban. Eran entre dos equipos, el que los juntara más rápido ganaba.